creó el imperio empresarial más grande que el mundo moderno haya conocido. La clase política americana tuvo que crear una ley antimonopolios solo para poder frenar su imparable industria. El magnate más rico de la historia americana y uno de los 5 pilares de la economía contemporánea estadounidense. Nos referimos al célebre John D. Rockefeller. Nacido en una familia de ínfimos recursos económicos y desafiado por la adversidad desde una edad temprana, Rockefeller demostró un coraje insuperable y un espíritu incansable que lo llevaría a convertirse en un personaje empresarial, que es estudiado hasta el día de hoy en las escuelas de economía y finanzas más importantes del mundo. Hoy en Modo Enfoque, exploraremos su vida, sus logros impresionantes, sus decisiones polémicas y su legado filantrópico. Nos sumergiremos en la mente de un visionario, que jamás desaprovechó una oportunidad para construir un imperio con el oro negro de la época, el petróleo. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Capítulo 1. El magnate en sus inicios más humildes. Los inicios de John Davison Rockefeller estuvieron marcados por la adversidad y la responsabilidad temprana. Nació un 8 de julio de 1839, en una familia de inmigrantes alemanes en extrema pobreza. Tuvo que enfrentar las dificultades económicas causadas por la ausencia de su padre, quien dedicaba su tiempo a estafar personas vendiendo elixires milagrosos, además de mantener a una segunda familia. Aunque su madre, Elisa, era una mujer organizada y trabajadora, la situación económica de la familia requería de todos los esfuerzos posibles para subsistir. Desde una edad temprana, John se vio obligado a trabajar para ayudar a su madre y hermanos. Vendía dulces y piedras pintadas a los niños de la zona, cuidaba pavos y ofrecía sus servicios para tareas en la vecindad. Aunque estas experiencias fueron difíciles, forjaron su carácter emprendedor y su disciplina en el manejo del dinero. Su vida dio un giro cuando, a los 14 años, la familia se mudó a Cleveland, Ohio. Allí ingresó a una escuela comercial pública, donde aprendió contabilidad y negocios. Sin embargo, tuvo que abandonar sus estudios a los 16, debido a las dificultades económicas de su familia. Esto lo llevó a conseguir un trabajo como asistente de contador, por 50 centavos al día en la empresa Hewlett-Packard, donde demostró su habilidad para los negocios y su capacidad de optimizar procesos. No obstante, como la paga era muy poca, se vio obligado a realizar otros servicios adicionales en otras empresas afines. Esto terminó un día en el que entendió que su trabajo era muy bien realizado y muy mal remunerado. Se dirigió a su jefe por un aumento justo, y se lo negaron. Renunció inmediatamente y dio inicio a su vida de emprendedor y empresario. Se asoció con su ex compañero de estudios de Cleveland, Maurice Clark. Solicitó un préstamo e invirtieron en tierras fértiles para la producción de alimentos como cereales, verduras y carne. Estos humildes comienzos sentaron las bases para la increíble carrera de John D. Rockefeller, quien demostró desde joven su tenacidad, ambición y capacidad para convertir desafíos en oportunidades. Su determinación para ayudar a su familia y superar las dificultades marcó el inicio de un camino hacia el éxito empresarial que lo llevaría a construir un imperio sin precedentes. Capítulo 2. Los primeros pasos en los negocios. El negocio en tierras fértiles fue próspero. El primer año obtuvieron beneficios por $4,000 de la época, y para el segundo año, ya sumaban lo mismo por 4 veces más. Su capacidad para administrar los números y una filosofía de reinversión constante como austeridad en su estilo de vida, hicieron del negocio una fuente de ingresos permanente y creciente. Sin embargo, la ambición de Rockefeller no se quedaría ahí. En la década de 1860, Estados Unidos experimentó una verdadera revolución económica con el descubrimiento del petróleo. El empresario Edwin Drake logró extraer grandes cantidades de petróleo de un pozo en Pensilvania, lo que marcó el inicio de una nueva era en la que esta materia prima jugaría un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. John D. Rockefeller, siempre atento a las oportunidades de negocio, comprendió rápidamente que el verdadero potencial no se encontraba en la extracción del petróleo, sino en su refinamiento. Guiado por su visión y habilidades empresariales, fundó en 1863 la firma Andrews Clark & Company, una refinería de petróleo en sociedad con su amigo Maurice Clark y el químico Samuel Andrews, entre otros. Mientras que otras refinerías operaban de manera ineficiente, Rockefeller aplicó su capacidad financiera para optimizar los procesos, reducir costos de producción y aumentar las ganancias del negocio.
Contrató sus propios instaladores de tuberías y fabricó barriles de madera para minimizar los desperdicios, evitando comprar a proveedores y controlando toda la cadena de suministros, estableciendo una ventaja competitiva clave en la industria. Su crecimiento fue exponencial. Sin embargo, debido a desacuerdos entre los socios de Andrews Clark & Company, la empresa fue sometida a una subasta, donde Rockefeller emergió como el vencedor con una audaz oferta de $72.500 de la época, lo que condujo al cambio de nombre de la compañía a Rockefeller & Andrews Company. En 1867, su estrategia y éxito llamaron la atención de otro pilar de la economía estadounidense, el influyente magnate ferroviario Cornelius Vanderbilt. Mostró interés en forjar una alianza con una refinería en Cleveland, ofreciéndole condiciones especiales para el transporte de petróleo a través de la línea central de Nueva York, buscando maximizar sus ganancias por viaje. Esto ocurría en un período en el que la industria ferroviaria experimentaba un crecimiento desenfrenado con una competencia feroz. Vanderbilt se cruzó con el ambicioso Rockefeller, cuya refinería estaba en pleno auge. Para Rockefeller, la oportunidad de reunirse con Vanderbilt en su oficina de Nueva York fue una perspectiva emocionante y altamente rentable. Con gran entusiasmo, se preparó para el viaje y estaba a punto de abordar el tren, pero una desafortunada circunstancia le impidió hacerlo a tiempo. Un trágico descarrilamiento del tren que tenía que tomar causó la muerte de la mayoría de los pasajeros. Este impactante incidente llevó a Rockefeller a interpretar que si había sobrevivido a esa tragedia, debía tener un destino grandioso y trascendental que cumplir. Movido por un indomable espíritu de determinación, se preparó para enfrentar la próxima oportunidad con mayor convicción. Tras esta señal de vida, se concretó una segunda cita, y Vanderbilt ofreció a Rockefeller un trato especial en costos de envío a cambio de carga masiva y regular, lo que catapultó a la empresa de Rockefeller y la posicionó como la refinería más grande de Cleveland. Rockefeller no se conformaba con ser uno de los más exitosos. Su ambición lo impulsaba a buscar siempre más. Fue entonces cuando en 1870 compró las acciones de sus socios y creó la famosa Standard Oil Company con un objetivo claro: iluminar todos los hogares de Estados Unidos con un querosene seguro, de calidad uniforme y a un precio asequible para el ciudadano promedio. Hizo algo que para ese entonces era imposible. Las casas de la época que contaban con lámparas a querosene eran para la clase media alta. El magnate logró democratizar este lujo, convirtiendo su producto en algo imprescindible y necesario para todos. Con una estrategia de marca y comercialización impecable, el querosene de Standard Oil se convirtió rápidamente en el más vendido en el país. Rockefeller estaba decidido a consolidar su imperio, y no se detendría ante nada para lograrlo. Capítulo 3. La masacre de Cleveland. Movido por su insaciable ambición, implementó una estrategia agresiva de expansión, cuyo objetivo era llevar la Standard Oil Company a cada rincón del país, abarcando no solo el refinamiento, sino también la producción, distribución y comercialización del petróleo. Inicialmente, la empresa empezó a aumentar su mercado mediante la adquisición de otras refinerías más pequeñas, pero su gran oportunidad surgió en 1872, cuando la industria petrolera enfrentó una crisis debido a la sobreproducción, y muchos competidores sufrieron pérdidas. Rockefeller aprovechó la coyuntura y estableció acuerdos ventajosos con importantes personajes que dominaban el sector de las ferroviarias, como Vanderbilt y Scott, para obtener tarifas de transporte más bajas a cambio de proveerles grandes cantidades de carga. Estos acuerdos le otorgaron una posición privilegiada y, mediante tácticas controvertidas, persuadió a sus rivales a venderles sus refinerías o enfrentar costos de transporte prohibitivos. A este proceso se le conoció como la masacre de Cleveland, y desató fuertes críticas y protestas contra la Standard Oil. Sin embargo, enfrentó una nueva amenaza cuando Vanderbilt y Scott se aliaron en secreto para desafiar su dominio en el transporte de petróleo. Furioso, Rockefeller ideó una audaz solución: construir un extenso sistema de oleoductos abarcando más de 6.500 kilómetros para transportar el petróleo directamente desde los pozos hasta las refinerías, dejando atrás a las ferroviarias. Esta innovadora estrategia no solo debilitó a sus competidores, sino que revolucionó la industria del petróleo. El desmesurado poder de Rockefeller atrajo la atención del gobierno y los medios de comunicación, quienes lo acusaban de prácticas monopolísticas y explotación laboral. Para mantener su imperio, creó la Standard Oil Trust, un holding empresarial que controlaba diversas inversiones en el sector petrolero a nivel mundial.
A pesar de las críticas y las leyes antimonopolio, Rockefeller continuó expandiendo su imperio y convirtiéndose en la persona más rica y poderosa del planeta, lo que le valió una imagen de ser despiadado y explotador. La aprobación de la ley Sherman Antitrust en 1890 buscó detener sus prácticas, pero Rockefeller encontró formas de sortearla y mantener su influencia gracias a su sólida firma de abogados. Sin embargo, enfrentó un nuevo desafío con la creciente popularidad de la electricidad como fuente de energía. Capítulo 4. La agresiva expansión y el desafío eléctrico. A finales del siglo XIX, el mundo experimentó una revolución tecnológica que cambiaría la forma en que la sociedad se iluminaba y funcionaba. La invención de la bombilla eléctrica por Thomas Edison y el desarrollo de generadores de corriente alterna por Nikola Tesla abrieron paso a la era de la electricidad. Esta nueva fuente de energía representaba un desafío para el imperio petrolero de John D. Rockefeller, ya que la demanda de querosene comenzó a reducirse considerablemente. Rockefeller, siempre adelantado a su tiempo, trató de proteger su negocio petrolero y desprestigiar la electricidad. Utilizó su influencia y poder para argumentar que la electricidad era peligrosa y letal, buscando mantener a su producto estrella, el querosene, como la principal fuente de iluminación en los hogares y las industrias. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que la electricidad se convirtió rápidamente en una alternativa más eficiente y segura para la iluminación. Ante la imparable revolución eléctrica, Rockefeller demostró una vez más su capacidad de adaptación y resiliencia. Reconoció que la gasolina, un subproducto de la refinación del petróleo que antes era desechado, tenía un potencial aún mayor que el querosene. Con el surgimiento de los motores de combustión interna y la creciente demanda de gasolina, Rockefeller vio una nueva oportunidad de negocio. Contrató a un equipo de científicos para encontrarle usos prácticos a la gasolina. El resultado fue la creación de nuevos productos derivados del petróleo, como la cera de abeja sintética y la jalea de petróleo. Pero el verdadero éxito vino con el desarrollo de la gasolina como combustible para los motores de combustión interna. La gasolina se convirtió en el combustible preferido para los automóviles y las fábricas, impulsando la expansión de la industria automotriz y revolucionando el transporte moderno. Rockefeller, dueño de la reserva de gasolina más grande del mundo, estaba preparado para capitalizar esta nueva demanda y asegurar su dominio en el mercado del petróleo. No obstante, el crecimiento de Standard Oil y el poder de Rockefeller comenzaron a atraer la atención del gobierno y la sociedad. A medida que su empresa se expandía a nivel global y controlaba una gran parte de la producción y distribución de petróleo, surgieron preocupaciones sobre su influencia y control sobre la economía y la política. Capítulo 5. Controversias en el imperio del petróleo. El ascenso meteórico de John D. Rockefeller y su Standard Oil Company no estuvo exento de controversia. A medida que su empresa se expandía y consolidaba su posición en el mercado, Rockefeller implementó una agresiva estrategia de crecimiento basada en adquirir o destruir a sus competidores. Esta audaz movida empresarial, conocida como la masacre de Cleveland, lo llevó a enfrentar críticas y desafíos legales. La industria petrolera de la época se caracterizaba por ser altamente ineficiente, con múltiples refinerías operando de manera desorganizada. Rockefeller, siempre atento a la optimización de procesos, veía una oportunidad en esta situación. Utilizando sus habilidades financieras y de negociación, convenció a los propietarios de otras refinerías a vender sus empresas a Standard Oil, muchas veces bajo amenazas o acuerdos desfavorables. Aquellos que se resistían a su poderío se enfrentaban a una presión implacable. Rockefeller utilizó tácticas como guerras de precios para obligar a sus competidores a cerrar o vender sus negocios. La creciente concentración de poder en manos de Standard Oil comenzó a preocupar a la sociedad y al gobierno, quienes lo acusaban de ejercer un monopolio sobre la industria petrolera. En 1890, el gobierno federal de Estados Unidos aprobó la ley Sherman Antitrust para prohibir la creación de monopolios y promover la competencia justa en el comercio. La Standard Oil Company fue uno de los principales objetivos de esta legislación. La empresa se enfrentó a un largo y complicado proceso judicial que culminó en 1911. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Standard Oil había violado la ley Sherman Antitrust y ordenó la división de la compañía en 34 empresas independientes. Aunque el imperio petrolero de Rockefeller se fragmentó, él logró mantener gran parte de sus acciones, y su fortuna personal se valorizó aún más. Tras el desmantelamiento de Standard Oil,
John D. Rockefeller se retiró de la presidencia de la compañía y decidió dedicarse por completo a labores filantrópicas. Fundó la Rockefeller Foundation con una donación personal de $100 millones, una suma asombrosa para la época, que se destinó a apoyar diversas causas sociales, educativas y de salud pública. El legado filantrópico de Rockefeller perdura hasta nuestros días. A lo largo de su vida, llegó a donar más de $500 millones, equivalente a más de $250 mil millones en la actualidad, cifra que supera ampliamente la fortuna del hombre más rico del mundo del momento. Su compromiso con la filantropía lo consolidó como el mayor benefactor en la historia, dejando una huella trascendental. El fallecimiento de John D. Rockefeller ocurrió el 23 de mayo de 1937 en Ormond Beach, Florida, a los 97 años de edad. El hombre que alguna vez revolucionó la industria petrolera y construyó el más grande imperio empresarial del mundo, dejó un legado que trasciende a través de su impacto en la economía, el desarrollo industrial y sus donaciones filantrópicas. Capítulo 6. Legado y lecciones para emprendedores e inversionistas. La vida de John D. Rockefeller está llena de rescatables lecciones para los emprendedores y líderes empresariales que buscan alcanzar el éxito y marcar una diferencia significativa. A lo largo de su historia encontramos principios y valores que guiaron su camino hacia el logro de sus metas y la creación de un imperio empresarial sin precedentes. A continuación enumeramos algunas de ellas. 1. Visión estratégica. Desde su infancia en la pobreza extrema estuvo atento a las oportunidades. De adulto, aprovechó el boom del petróleo y entendió la importancia de este a nivel mundial. Su visión de un negocio integrado y eficiente lo llevó a crear la Standard Oil Company, una de las mayores corporaciones del mundo en la historia. Los emprendedores e inversionistas deben desarrollar una visión clara y a largo plazo para sus proyectos, identificando oportunidades y alineando sus esfuerzos con objetivos bien definidos. 2. Innovación y expansión. Siendo un visionario, Rockefeller se adelantó a su tiempo al desarrollar nuevos productos y estrategias empresariales, logrando democratizar las lámparas de querosene que eran un lujo en su tiempo. 3. Aprendizaje continuo. A pesar de abandonar sus estudios formales, Rockefeller nunca dejó de aprender. Su pasión por comprender las finanzas y las operaciones empresariales lo llevó a convertirse en un hábil administrador y estratega. Además, no contento con un empleo, aprovechó la oportunidad de que no decidieron subirle el salario para renunciar e iniciarse como emprendedor. 4. Frugalidad. Rockefeller fue un empresario conocido por ser austero y hasta tildado de mezquino. Lo cierto es que reinvirtió constantemente, desde el negocio de productos agrícolas hasta cuando controló el 90% de la producción de petróleo en los Estados Unidos. 5. La resiliencia para adaptarse a los cambios. Rockefeller demostró resiliencia y adaptabilidad en un mundo empresarial en constante cambio. Cuando la industria eléctrica amenazó su negocio, se enfocó en desarrollar nuevos derivados del petróleo, como la gasolina. Los emprendedores e inversionistas deben estar dispuestos a adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías, siendo ágiles para aprovechar oportunidades emergentes y reinventarse cuando sea necesario. A pesar de los desafíos legales y las críticas, el legado de Rockefeller como un visionario empresarial no puede ser negado. Su capacidad para identificar oportunidades de negocio, optimizar procesos y liderar el crecimiento de la industria petrolera transformó la economía estadounidense y dejó una huella imborrable en la historia empresarial mundial. No olvides dejarnos tus comentarios con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de John D. Rockefeller, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia empresarial.